Amigos, buenas noches. Después de culminar esta semana de múltiples nombres, esta noche convocamos a dos ciudadanos que tienen altísimas responsabilidades en este país, en este primer bloque, y ya junto a nosotros se lo agradecemos el senador, líder de Alianza Nacional, y todo lo indica según Factum, picando lejos del resto de los grupos del Partido Nacional, Jorge Larrañaga. Gracias por estar, Jorge. Bueno, gracias a usted, Sonia, porque siempre hemos tenido la oportunidad de expresar nuestro pensamiento hacia la audiencia y, bueno, usted ha abierto las puertas como a todos los referentes políticos. En el segundo bloque de este programa, y varios temas pivotearán en la visión del uno y del otro, estará el ministro de Economía, Fernando Lorenzo, y a propósito de una serie de temas vinculados a la política, la economía, la sociedad, la educación, el relacionamiento con los vecinos y con el mundo, el proteccionismo, las restricciones, las dificultades y oportunidades. Arrancamos entonces este diálogo con quien es hoy, de acuerdo a todos los números, el challenger del gobierno, eventualmente futuro candidato por el Partido Nacional a la presidencia de la República y eventualmente futuro presidente de la República. Falta mucho. Bueno, yo no dije que lo fuera ya, yo dije eventualmente. Larrañaga, a propósito de una serie de temas, comencemos por la educación, que ha sido en su relación con el gobierno, una relación a la cual también quiero ir por la complejidad de la misma y los desafíos que presenta para usted, una relación compleja en la cual punteó junto con el presidente de la República para una mejor educación para todos. Y permítame señalar al comienzo que la Cámara de Senadores que usted integra votó esta mañana 30-30 una moción firmada por Bordaberry, Moreira, Pasqué, Amorín, Viera, Larrañaga, Solari, Gallinal y Ana Lía Piñeiro, expresando los abajo firmantes, emocionamos que se convoque en régimen de comisión general, de acuerdo con los artículos 41 y siguientes del reglamento del cuerpo, al señor ministro de Educación y Cultura y los miembros de los organismos de la educación Codicena Sala, con el fin de informar y responder sobre estado de los locales educativos públicos, escolares y liceales del país al comienzo del corriente año lectivo, estado del cumplimiento del acuerdo educativo suscripto entre todos los partidos políticos en el mes de febrero de este año, mientras que el vicepresidente de la República, Danilo Astori, admite la mala gestión en la enseñanza, haciendo hoy un mea culpa en torno a la situación edilicia en la misma que ha llevado a que los docentes de varios centros educativos decidieran no comenzar las clases a causa del estado de las instalaciones, admitiendo Astori que estaba el dinero para las refacciones, que se sabía desde hace meses que liceos tenían problemas, lo que no evitó que se llegara tarde con las obras. Astori culminó señalando los puntos buenos, lo logró por el Frente Amplio en el gobierno, pero reconoció la autocomplacencia nunca es buena en estos casos. Si usted ha sido, Larrañaga, en este sentido, claro, y yo diría que duro en cuanto a determinados temas de la sociedad, y ahora ya su palabra, afirmando la sociedad no tiene futuro. A propósito de las elecciones de jóvenes, hay una serie de jóvenes aquí en estudios que agradezco, además pertenecientes justamente a Alianza. Las elecciones de jóvenes en el Partido Nacional el próximo 12 de mayo. A propósito de esto, Larrañaga envió un mensaje a las juventudes del país en el cual sostiene que la sociedad uruguaya está tan mal que no tiene futuro en las actuales condiciones. Lo dice alguien que le tocó ser joven en la etapa más dura del país. Hoy asistimos a la era de la incomunicación, de debilidades de la institución familiar, de falta de valores, de inseguridad, de violencia, de drogadicción. Cuando se afirma que los jóvenes son el futuro, la que no tiene futuro es la sociedad, los jóvenes son el presente. Lo escucho. Sí, efectivamente creo que el pensamiento completo es si los jóvenes no son el presente, la sociedad es la que no tiene futuro. Esto me parece esencial. Por eso creímos que la gran revolución es la revolución de la educación. La educación no puede esperar. Cuando nosotros convocamos al ministro de Educación el 11 de octubre del año pasado, lo hicimos para impulsar un acuerdo nacional educativo porque la educación va mal.
los guarismos así lo indican. Nunca se ha invertido, por suerte, tanto en la educación. Este año se van a invertir 2.000 millones de dólares y, sin embargo, los resultados no marcan adelantos en términos de progreso de la calidad educativa de los hijos de los uruguayos. Y hay una educación para ricos y una educación para pobres, profundizándose la brecha cada vez más. Por eso impulsamos el acuerdo educativo, por eso tuvimos reuniones en diciembre, por eso llevamos adelante reuniones con el presidente y todos los partidos políticos en enero, culminamos en febrero. Ahora, un acuerdo político no puede ser para tapar los cielos rasos o para colocar los water y los inodoros de los baños de los liceos y de las escuelas. Esto es una responsabilidad prevalente y exclusiva del Poder Ejecutivo, de las autoridades del CODICEN y del Ministerio de Educación y Cultura. Por eso en el día de hoy estimamos que debíamos apoyar el instrumento de la convocatoria del ministro para enviar dos mensajes claros. Estamos para construir, pero somos la oposición, estamos para controlar. Queremos cumplimiento del acuerdo educativo. Yo lo expresé en el Senado hoy. Está en el ámbito del Senado de la República el proyecto de ley conteniendo el doble voto para el presidente del CODICEN. Bueno, aprobémoslo rápidamente. Basta de darle largas a las cosas. Vamos a impulsar respuestas rápidas. Se ha creado el Instituto de Evaluación de la Calidad Educativa. Bueno, ya la integración tiene que darse para comenzar a trabajar. Démosle un empujón fuerte al tema del fortalecimiento de los centros educativos, el ProMejora. No es posible que algunos sectores gremiales de la educación, corporativos, estén frenando un nuevo diseño de la política educativa nacional. Entonces creo que todo eso está en la preocupación del país, de los uruguayos. Ahora, tenemos un problema, Sonia. Sí. Yo creo que el gobierno lamentablemente delibera pero no ejecuta. El gobierno discute pero no resuelve. Y lo tengo que expresar también claramente porque siempre he buscado aportar desde la política, construir y no destruir, pero también mientras tenemos problemas enormes en la educación, en la salud, en la seguridad, la fuerza política mayoritaria, el Frente Amplio, está de elecciones. Entonces, yo creo que tenemos dificultades y problemas que el principal embretado en todo este tema es el propio Poder Ejecutivo y el propio presidente, en donde faltan ejecutores de políticas, faltan respuestas en políticas concretas, porque no es admisible, y por suerte con hidalguía lo reconoce el propio vicepresidente de la República, que existiendo recursos económicos, resulta que tengamos los problemas que tenemos, donde se comieron la licencia de la construcción en enero, los feriados de Semana Santa, y entonces hoy tenemos los problemas edilicios de reparación, de refacción o de construcción en escuelas y en liceos. Eso es lo preocupante, ¿no? Senador, el presidente de la República estuvo hace 2 semanas en este programa y le preguntamos si contaba el gobierno con las figuras adecuadas para la gestión. La respuesta textual fue: el país tiene las figuras adecuadas para la gestión. No sé si el gobierno. ¿Usted qué cree? Bueno, yo creo que coincido con esa expresión del presidente. El país tiene referentes en todas las áreas y en todos los partidos como para conducir determinadas políticas. Si vamos al caso, el jerarca que usted va a entrevistar después de mi presencia acá, el ministro de Economía, es un referente con el cual tenemos coincidencias importantes, porque ha continuado con lineamientos
de política económica que comenzaron 2003-2004 con las correcciones del caso y con cambios quizás en la política tributaria, pero en lo que hace a la conducta y a la responsabilidad fiscal es más o menos la misma línea. Hoy no tendríamos los años que tenemos de crecimiento económico de no haberse aprobado los instrumentos de la reprogramación de los depósitos de los bancos públicos y el canje voluntario del endeudamiento externo, cuando aquí en el país habían referentes políticos de la izquierda que pedían el default. Entonces, me parece que al gobierno le están faltando ejecutores, le está faltando gestión. Esta es la realidad. Si no nos explica la falta de resultados que se tiene por parte de ministerios en donde no encontramos respuestas en el área de la salud pública, en el área del propio Ministerio de Transporte y Obras Públicas, del Ministerio de Vivienda como uno de los ministerios claves, el propio Ministerio de Educación y las autoridades de la educación, donde nos hemos pasado los últimos 7, 8 meses discutiendo sobre si algunos sectores gremiales aceptan o no la implementación de un plan que todo el sistema político apoyó, como es el plan de fortalecimiento de los centros educativos. Senador, en ese sentido, dos cosas. Con respecto a la construcción de locales o reparación de los mismos, ¿verdad? El ministro anunció el lunes, después del Consejo de Ministros, una política de shock en ese sentido para la educación. ¿Le cree o no? Mire, yo tengo la obligación de creerle a la gente y a los gobernantes. Ahora, se lo expresamos a estos problemas el 11 de octubre cuando lo convocamos al Senado de la República, que queríamos como oposición que el gobierno cumpliera con llegar con todas las obras prontas para el comienzo del año. Se lo expresamos en diciembre cuando nos reunimos en la residencia Suárez con el presidente Mujica y los representantes de todos los partidos. Se lo volvimos a decir en enero y en febrero. Ahora, vemos que lamentablemente no se han tomado los recaudos necesarios. Y existiendo recursos económicos, no se fue diligente con las obras que era necesario concluir en tiempo y en forma. ¿Cómo vamos a mejorar la educación de los hijos de los uruguayos, de los 550.000 niños y adolescentes que dependen del sistema público de enseñanza, si no tenemos locales adecuados? Y donde precisamente esos gremios que hoy se expresan corporativamente en contra de planes de mejora a la educación, están empujando a un proceso de privatización de la educación en el Uruguay. ¿Por qué? Porque incluso gente que tiene pocos recursos económicos está haciendo los máximos esfuerzos para mandar a sus hijos a la enseñanza privada. Esto es real. Entonces se profundiza la brecha entre la educación pública que se asimila para los pobres y la educación privada para los ricos. ¿Usted está de acuerdo y eso no es justo.